En los últimos años, pocos sucesos han captado tanta atención como este. No solo por la gravedad de lo ocurrido, sino porque nadie imaginaba que un joven que aparentaba tenerlo todo terminaría en el centro de un caso tan perturbador. En redes sociales mostraba una vida de lujos, viajes, fiestas exclusivas y la aprobación de todos a su alrededor. Era la imagen del éxito que muchos envidiaban. Pero un día, ese mismo rostro sonriente se convirtió en portada de los noticieros, y no por su estilo de vida, sino porque las cámaras lo habían registrado como la última persona que estuvo con alguien que ya no volvería con vida. Detrás de la apariencia perfecta de Daniel Sancho, había un secreto inquietante. Un secreto que estaba a punto de salir a la luz y que cambiaría para siempre la forma en que el mundo lo veía. Comencemos por el inicio de esta historia. Daniel Sancho era un joven español que, a diferencia de la notoriedad de su familia, llevaba una vida más discreta. Sus padres, Rodolfo Sancho y Silvia Brónchalo, eran reconocidos en el mundo artístico. Rodolfo, además, hijo del prestigioso actor Sancho Gracia, formaba parte de una de las familias más ligadas a la actuación en España. Sin embargo, Daniel decidió no seguir los pasos familiares sobre los escenarios ni frente a las cámaras. Eligió otro camino, la gastronomía. Se presentó ante el mundo como chef, y su carrera le permitió viajar, explorar culturas y probar sabores en distintas partes del planeta. A simple vista, parecía haber encontrado su lugar, construyendo una identidad propia lejos del brillo de la fama de sus padres. Pero pronto, esa imagen de joven viajero y apasionado por la cocina se vería opacada por un giro inesperado en su historia. Para muchos, Daniel parecía vivir un verdadero sueño. En redes sociales, se mostraba disfrutando de playas paradisíacas, rodeado de amigos y con lujos que pocos podían alcanzar. Su aspecto físico y su estilo de vida reforzaban esa imagen de éxito que parecía inquebrantable. Pero detrás de esa fachada perfecta, había un secreto inquietante, un detalle que estaba dispuesto a ocultar a toda costa, incluso si eso significaba llegar a un extremo impensable. El lunes 31 de julio de 2023, Daniel tenía marcado en su agenda un nuevo destino: Tailandia, uno de los lugares turísticos más visitados del mundo. Se trataba de unas vacaciones que sumarían otra aventura a su historial de viajes. En ese plan también figuraba Laura, su pareja desde hacía 5 años, con quien compartía la ilusión de casarse, primero en Indonesia y después en Madrid. Sin embargo, antes de ese viaje soñado, Daniel organizó un encuentro con alguien de su pasado. Edwin Arrieta, un viejo conocido que jugaría un papel crucial en lo que estaba por suceder. Una vez en Tailandia, Daniel se dirigió a la isla de Koh Phangan. Allí alquiló una moto y comenzó a moverse como un turista más. Sin embargo, una cámara de seguridad lo registró en un supermercado local, realizando compras poco habituales para alguien de vacaciones. Entre los productos que llevó consigo había guantes, detergente, esponjas, bolsas de basura y un cuchillo. A simple vista, la lista de objetos resulta extraña, y con lo que luego se descubriría, aún más inquietante. En ese momento, nadie podía imaginar la importancia de esas compras. Más adelante, Daniel daría su propia versión de por qué decidió adquirir esos artículos. Fue el miércoles 2 de agosto cuando pasó a recoger a Edwin Arrieta en el muelle de la isla. Ambos se disponían a pasar unos días juntos, aunque el destino de ese encuentro tomaría un rumbo muy distinto al esperado. Durante los primeros días en la isla, Daniel y Edwin compartieron momentos que parecían propios de unas vacaciones comunes. Fueron vistos comiendo en un restaurante local y recorriendo en moto distintos rincones de Koh Phangan. Varias cámaras de seguridad confirmaron esos movimientos. Pero todo cambió al llegar al hotel donde ambos compartían habitación. Después de ese momento, nunca más se les volvió a ver juntos. Edwin Arrieta, de 44 años, era un cirujano plástico colombiano con una sólida reputación. Su trabajo lo había llevado a abrir clínicas en varios países de Latinoamérica,
lo que le permitió construir una vida estable y próspera. Más allá del éxito económico, Edwin era conocido por su generosidad. Ayudaba a su familia, especialmente a sus padres jubilados, quienes dependían de su apoyo. Esa misma disposición la extendía también a personas cercanas a él, ganándose el respeto y el cariño de muchos. Edwin había aceptado la invitación de Daniel para pasar unos días en Tailandia, como si fueran unas pequeñas vacaciones entre amigos. Sin embargo, su plan no terminaba allí. Ya tenía reservada una estancia de 4 días en un resort de lujo llamado Pambiman, un lugar exclusivo, preparado para recibirlo, al que, lamentablemente, nunca llegó. La ausencia de Edwin comenzó a levantar sospechas entre los trabajadores del resort. Aunque él había autorizado que Daniel pudiera hacer el check-in en su nombre, resultaba extraño que nunca apareciera. Al mismo tiempo, su hermana Darlene seguía con atención cada movimiento de Edwin. Sabía que había salido de Colombia rumbo a España, y desde allí había volado hasta Bangkok. La última vez que se comunicó con ella fue el martes por la noche, cuando le contó lo agotador que había sido el viaje y que necesitaba descansar. Ese fue su último mensaje. Desde entonces, nunca más volvió a contestar llamadas ni mensajes, y para alguien tan cercano y comunicativo como Edwin, ese silencio era una señal que no podía pasarse por alto. Con el paso de las horas, la preocupación de Darlene aumentaba. Decidió revisar el perfil de Instagram de su hermano con la esperanza de encontrar alguna señal de vida. Fue entonces cuando dio con la cuenta de Daniel Sancho, a quien reconocía como amigo de Edwin. No dudó en escribirle para contarle lo que estaba pasando. Daniel le respondió con calma, asegurando que la última vez que lo había visto fue en la playa, el miércoles, y que después de ese encuentro no había vuelto a saber nada de él. Darlene, consciente de que ese silencio era completamente inusual en su hermano, insistió en que Daniel debía acudir a las autoridades para reportar la desaparición. Él aceptó sin mostrar resistencia. Pero mientras tanto, en la isla de Koh Phangan, ya se había producido un descubrimiento estremecedor. La mañana del jueves 3 de agosto, alrededor de las 9, trabajadores del vertedero local encontraron una bolsa de basura que contenía restos humanos. Entre ellos, lo que parecía ser una pelvis y otros fragmentos ocultos dentro de un saco de fertilizantes. La noticia no tardó en recorrer toda la isla. La policía alertó a los turistas sobre el hallazgo, y en cuestión de minutos, el rumor se convirtió en un hecho trágico que todos comentaban. Curiosamente, no fue hasta la noche que Daniel decidió reportar la desaparición de su amigo Edwin Arrieta, sin mostrar inquietud ni siquiera cuestionarse si los restos encontrados esa mañana podrían pertenecer a él. Los agentes pronto notaron actitudes extrañas en Daniel. Sus respuestas eran contradictorias y, además, presentaba cortes y arañazos visibles en su cuerpo. Todo esto empezó a levantar sospechas, aunque aún pasaría tiempo antes de que la investigación lo vinculara directamente con los restos hallados. Al día siguiente, los trabajadores del vertedero, intentando colaborar, encontraron más bolsas con restos humanos. Esta vez, también se halló ropa de la víctima. Pero lo que más llamó la atención de las autoridades fue un ticket de compras fechado el 1 de agosto. Ese detalle fue crucial. Registraron las cámaras de seguridad del supermercado indicado en el comprobante y revisaron las imágenes captadas ese día, iniciando así una línea de investigación determinante para descubrir la verdad. Las autoridades llamaron nuevamente a Daniel para ser interrogado. Durante la sesión, él negó cualquier responsabilidad y aseguraba no saber nada sobre el paradero de Edwin. Su actitud resultaba desconcertante, casi como si el caso no le importara, pese a que la persona desaparecida era su amigo cercano. Para confrontarlo, le mostraron el último video en el que se veía a Edwin con vida. En esas imágenes, Daniel estaba junto a él. Su negativa a dar cualquier pista sobre lo ocurrido carecía de sentido. Esa misma noche, las autoridades decidieron encarcelarlo para evitar que pudiera abandonar el país. Mientras tanto, surgió la sospecha de que la escena del crimen podría ser el hotel donde ambos se hospedaron. Al registrar la habitación,
Encontraron un espacio sorprendentemente limpio, casi demasiado impecable. Aún así, los investigadores examinaron cada rincón. Fue en las tuberías del baño donde hallaron rastros inquietantes, sangre, cabellos y otros fluidos humanos. Las pruebas de ADN confirmaron lo que temían. Esos restos pertenecían a Edwin Arrieta. Tras los hallazgos en la habitación, la policía volvió a interrogar a Daniel Sancho. Esta vez finalmente decidió hablar y dar su primera versión de los hechos, motivado también por el temor a enfrentar la severa justicia tailandesa. Según su relato, todo comenzó accidentalmente durante un supuesto acto de defensa propia. Daniel aseguró que Edwin lo estaba chantajeando con fotos íntimas, lo que lo tenía atrapado en una situación que describió como una jaula de cristal, con consecuencias que podrían arruinar su relación con su novia. Explicó que Edwin estaba obsesionado y había fingido planes de viajes y negocios solo para acercarse más a él, insinuándole repetidamente su intención de tener una relación romántica. La tensión culminó cuando en la habitación, Edwin habría intentado forzarlo a tener intimidad. Ante la negativa de Daniel, el cirujano se habría enfadado y comenzado a atacarlo. Daniel relata que lo empujó, y debido a la fuerza y constitución física de Edwin, este golpeó su cabeza contra el lavamanos del baño y quedó inconsciente. En lugar de llamar a emergencias, Daniel afirma que decidió cortar el cuerpo y colocarlo en bolsas para desecharlo en distintos lugares de la isla. Sin embargo, los investigadores no creyeron su versión de defensa propia. Al revisar las cámaras de seguridad del supermercado donde Daniel había comprado el cuchillo y los utensilios de limpieza, quedó claro que todo estaba premeditado. Esas compras no eran para hacer buena onda con el personal del hotel. Las investigaciones revelaron un detalle que disipó cualquier duda sobre un accidente. En las prendas de la víctima había un agujero en el pecho, claramente producido por un cuchillo. Esto dejaba en evidencia que no se trataba de un accidente. Al confrontarlo con esta prueba, Daniel volvió a cambiar su versión. Afirmó que, después de que Edwin se golpeara contra el lavamanos, este se levantó para pelear, y que él solo se defendió usando el cuchillo. Este giro en su relato hizo que tanto los investigadores como el público comenzaran a cuestionarse la verdadera naturaleza de la relación entre Daniel y Edwin. Amigos cercanos, al parecer, no eran. Y aún más desconcertante. Daniel estaba a tan solo una semana de casarse. Todo indicaba que esto había sido premeditado. El día antes de la muerte de Edwin, Daniel había comprado todos los materiales necesarios para limpiar la escena del crimen. Y aquí es donde se vuelve realmente interesante. Cada detalle, cada movimiento, parecía cuidadosamente planeado, revelando que detrás de la vida perfecta que mostraba, existía una intención calculada que terminó en tragedia. Daniel inicialmente negó tener cualquier relación sentimental con Edwin, pero bajo presión terminó confesando que entre ellos sí había existido algún encuentro íntimo. Se conocieron a través de redes sociales y comenzaron a intercambiar mensajes, llegando incluso a enviarse fotografías privadas. En enero de 2022, se encontraron por primera vez en persona y comenzaron a mantener relaciones. Sin embargo, Daniel aseguraba que no fue más allá, porque no quería que esto dañara su relación con su novia. Decidió entonces poner fin a esos encuentros secretos. Pero Edwin no aceptó terminar la relación. Según Daniel, el cirujano lo amenazó con hacer públicas las fotos y la relación secreta, buscando perjudicar su reputación y la de su familia. Por miedo a estas amenazas, Daniel planeó el viaje a Tailandia con la intención de resolver las cosas, aunque también se preparó para lo peor. Mientras tanto, el caso comenzó a recibir atención mundial, especialmente en España. Gracias a traducciones imprecisas y cierta romanticización de los hechos, muchos medios pintaron a Daniel como víctima más que como culpable. Se habló de su apariencia física, de su vida social, y se presentó la historia como si fuera la tragedia de un joven atrapado por un hombre mayor obsesionado. Incluso algunos supuestos expertos en televisión llegaron a sugerir que su comportamiento era comprensible,
minimizando la gravedad de los actos y tratando de normalizar lo sucedido. Algunos medios intentaron justificar el comportamiento de Daniel, alegando que las autoridades tailandesas lo trataban mal por su orientación íntima y no por haber cometido un crimen. Pero la realidad es mucho más clara. Su detención tuvo sentido absoluto por el homicidio, no por ningún prejuicio. Este patrón de impunidad no era nuevo en su vida. Compañeros de colegio recordaban que Daniel solía meterse en problemas, incluso golpeando a otros, sin enfrentar consecuencias gracias a su estatus familiar. Creció creyendo que podía salirse con la suya, hasta que este caso le demostró lo contrario. Quienes lo conocían lo describen como alguien que siempre gustaba de aparentar. Hablaba de negocios propios, cuando en realidad trabajaba como empleado en restaurantes, y su estilo de vida de viajes lujosos solo era posible gracias a alguien que lo mantenía. Edwin Arrieta. Se trataba de una relación tipo Sugar Daddy Sugar Baby. Edwin, enamorado y generoso, le transfería grandes sumas de dinero, llegando incluso a los 25,000 euros al mes, para que Daniel mantuviera su estilo de vida y proyectara la ilusión de independencia. Incluso había planes de mudarse a Barcelona y alejarlo de amistades que no agradaban a Edwin. Con el tiempo, la relación comenzó a tensarse. Daniel, lidiando con su identidad y orientación, aparentemente solo estaba con Edwin por dinero. Al creer que ya tenía suficiente para seguir con su vida sin ayuda, su mente lo llevó a tomar la decisión más extrema: silenciar a Edwin permanentemente en Tailandia. Después del asesinato, Daniel usó un kayak para arrojar bolsas con restos al mar y luego otras en moto, mientras limpiaba la escena del crimen durante la madrugada. A las 9 de la mañana hizo su checkout, y ese mismo día, fue a la famosa fiesta de la luna llena sin mostrar sospechas externas, para luego acudir relajadamente a denunciar la desaparición de Edwin. El lunes 7 de agosto, tras reconstruir los hechos y localizar restos, Daniel fue trasladado a prisión preventiva sin posibilidad de visitas. Su abogado declaró que aceptaba los hechos y estaba preparado para la vida en prisión. En Tailandia, las condiciones son extremadamente duras. Grilletes de hasta 4 kilos, hacinamiento y servicios higiénicos compartidos. La fiscalía considera que cuenta con pruebas suficientes para acusarlo de homicidio premeditado castigado con la pena de muerte, y espera presentar toda la investigación al juez en un tiempo récord, gracias a la doble confesión y las evidencias acumuladas. Mientras tanto, su madre defiende su versión, recordando la frase de Daniel: «Soy culpable, pero yo era el rey». Sin embargo, los peritos forenses continúan evaluando los restos de Edwin, indicando que la víctima no habría muerto por defensa propia, como Daniel afirmó. Todo indica que en la habitación hubo una pelea física. Edwin habría propinado varios golpes a Daniel, incluso mordiéndole el brazo, dejando una marca visible. Sin embargo, la muerte del cirujano no ocurrió durante el enfrentamiento. Fue cuando Daniel comenzó a cortar el cuerpo en partes y colocarlas en bolsas que la situación alcanzó un nivel de frialdad y sadismo que muy pocos podrían imaginar. Las autoridades señalan que el juicio de este caso podría extenderse por algunos años, por lo que habrá que esperar para conocer la sentencia final. Aunque la familia de la víctima no busca la pena de muerte, las leyes tailandesas son estrictas y no se ven afectadas por la atención internacional. Por ello, no se descarta que Daniel Sancho pueda enfrentar la máxima condena. Mientras los medios se centran en el drama de la familia de los actores españoles, casi nadie menciona a la familia de Edwin. Ellos están devastados por la noticia, sufriendo tanto emocional como físicamente. El cirujano era el principal sustento de todos sus seres queridos. Hasta ahora, ni siquiera ha podido ser velado o enterrado, porque algunos restos aún están siendo examinados y otros permanecen desaparecidos en el fondo del mar. Lamentablemente, este es el final de nuestra historia sobre Daniel Sancho. Si te interesó, te recomiendo ver otra historia similar. Un hombre de España que aparentaba tener la vida perfecta, pero ocultaba secretos oscuros. Literalmente esqueletos en su closet.